¿Algo en ti ya lo sabe? No necesitas que nadie te lo confirme. No necesitas que alguien llegue y te diga sí, estás en el lugar correcto o sí, esto tiene sentido. Algo en ti, en ese lugar donde las palabras no llegan fácilmente, ya lo intuye. Y esa intuición, ese murmullo interior que a veces confundimos con ansiedad o con deseo, es precisamente el punto de partida de todo lo que quiero explorar contigo hoy. Porque esto, lo que estás viviendo ahora mismo, lo que sientes que está comenzando a moverse dentro de ti, no es un accidente. No es casualidad que estés aquí escuchando esto en este momento preciso de tu vida. Y no te digo eso para hacerte sentir especial de una manera superficial. Te lo digo porque he observado, durante mucho tiempo, cómo los seres humanos llegamos a ciertos umbrales. Como algo en nosotros, cansado de seguir repitiendo los mismos patrones, cansado de seguir buscando afuera lo que solo puede encontrarse adentro, empieza a llamarnos de una manera diferente. Y ese llamado puede sentirse de muchas formas. A veces llega como una relación que termina y que, aunque duele profundamente, te deja con la extraña sensación de que algo más verdadero está a punto de comenzar. A veces llega como un periodo de soledad que, en lugar de vaciarte, empieza a llenarte de preguntas que nunca antes te habías atrevido a hacer. A veces llega simplemente como un momento de quietud, un instante entre el ruido del día y el sueño de la noche en el que te preguntas, ¿quién soy yo realmente cuando nadie me está mirando? Esa pregunta, aparentemente sencilla, es una de las más poderosas que puede hacerse un ser humano. Y quiero que la sostengas contigo mientras avanzamos juntos en esta conversación. Permíteme contarte algo que observé hace algunos años en una persona a quien conocí en un contexto muy particular. Era una mujer, llamémosla Sofía, que había pasado la mayor parte de su vida adulta construyendo una identidad que funcionaba perfectamente para el mundo exterior. Era competente, admirada, capaz. Tenía relaciones, amistades, una carrera. Pero había algo en sus ojos, algo que yo noté la primera vez que hablé con ella, que era como una puerta entreabierta hacia un cuarto oscuro que ella misma no se atrevía a explorar. Un día, después de que una relación importante en su vida llegó a su fin, Sofía me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, no entiendo por qué me siento más viva ahora que estoy sola que cuando estaba con él. Y yo le respondí con toda la suavidad que pude, quizás porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, estás contigo misma. Esa frase la dejó en silencio durante un buen rato, y en ese silencio yo pude ver algo que reconozco cada vez que ocurre, el inicio de algo mucho más grande, porque eso es exactamente lo que quiero explorar contigo hoy, el inicio. No el final de algo, no la pérdida, no el dolor, aunque hablaremos de todo eso también, sino lo que emerge cuando tenemos el coraje de permanecer presentes en el umbral, lo que comienza a crecer cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Carl Jung, ese explorador extraordinario del alma humana, tenía una idea que me ha acompañado durante años y que quiero compartirte de una manera muy sencilla. Jung creía que dentro de cada uno de nosotros existe una totalidad que está esperando ser realizada. No una perfección, no una versión idealizada de nosotros mismos, sino una totalidad, una integración de todo lo que somos, incluidas las partes que hemos escondido, negado o de las que nos hemos avergonzado. Él llamó a este proceso individuación, y aunque la palabra puede sonar técnica, lo que describe es algo profundamente humano. El viaje de convertirnos en quienes realmente somos. Pero aquí viene lo interesante, y quiero que te detengas un momento en esto. Jung no decía que la individuación era un proceso cómodo. No decía que era lineal, ni que seguía un camino claro y bien señalizado. Decía que era, en muchos sentidos, un descenso antes de ser un ascenso, un encuentro con la oscuridad antes de ser una llegada a la luz. Y eso, creo yo, es lo que muchos de nosotros estamos viviendo cuando sentimos que algo está comenzando. No es que de repente todo se vuelva más fácil, es que empezamos a ver con más claridad. Y ver con claridad, aunque es liberador, también puede ser incómodo. Déjame hacerte una pregunta, y no tienes que responderla en voz alta, solo déjala resonar dentro de ti.
¿Cuántas versiones de ti mismo has construido para que los demás te acepten? No te lo pregunto para juzgarte. Te lo pregunto porque todos lo hacemos. Todos, desde muy temprana edad, aprendemos a ajustar quiénes somos en función de lo que el entorno nos dice que es aceptable, deseable, seguro. Aprendemos a mostrar ciertas partes de nosotros y a esconder otras. Y con el tiempo, esa selección se vuelve tan automática, tan inconsciente, que ya ni siquiera recordamos que lo estamos haciendo. Jung llamó a esta máscara que construimos la persona. Y no lo decía de manera peyorativa. La persona tiene una función. Nos permite navegar el mundo social, relacionarnos, trabajar, funcionar. El problema no es tener una persona. El problema es cuando nos identificamos tan completamente con ella que olvidamos que hay algo más profundo, algo más verdadero, debajo de esa máscara. Y hay un momento en la vida de casi todos los seres humanos en que esa máscara empieza a pesar demasiado, en que el esfuerzo de mantenerla se vuelve agotador, en que algo desde adentro empieza a empujar hacia afuera, pidiendo ser reconocido. Ese momento puede llegar de muchas maneras. A veces llega en forma de crisis, una ruptura, una pérdida, una enfermedad, un fracaso. A veces llega de manera más suave, como un descontento que no tiene nombre claro, una sensación de que algo falta aunque aparentemente todo esté bien. Y a veces llega en forma de amor, de un encuentro con otra persona que, de alguna manera inexplicable, nos hace sentir que podemos ser algo más de lo que hemos sido hasta ahora. Y quiero detenerme aquí, en este punto del amor, porque creo que es uno de los temas más ricos y más malentendidos de la experiencia humana. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te hizo sentir, desde el primer momento, que algo en ti despertaba? No me refiero necesariamente a una atracción física, aunque eso también puede ser parte de ello. Me refiero a esa sensación de reconocimiento, como si una parte de ti que había estado dormida de repente abriera los ojos, como si esa persona fuera de alguna manera un espejo de algo que tú mismo llevas dentro. Jung tenía un concepto para esto también. Lo llamaba el ánima y el animus. La idea, expresada de manera muy sencilla, es que dentro de cada uno de nosotros existe una dimensión interior que lleva las cualidades del polo opuesto, al que nos identificamos conscientemente. En los hombres, Jung llamaba a esta figura interior el ánima, la dimensión femenina del alma. En las mujeres, el animus, la dimensión masculina interior. Y lo fascinante, lo verdaderamente fascinante, es que cuando nos enamoramos, cuando sentimos esa atracción poderosa e inexplicable hacia otra persona, a menudo lo que está ocurriendo es que estamos proyectando sobre esa persona las cualidades de nuestra figura interior. Estamos viendo en el otro algo que en realidad pertenece a nosotros mismos. Ahora bien, esto no significa que el amor no sea real. No significa que la otra persona no importe. Significa algo mucho más rico, que el amor puede ser un camino hacia el autoconocimiento. Que cada relación significativa que tenemos es, en algún nivel, una invitación a conocernos más profundamente a nosotros mismos. Recuerdo haber hablado con un hombre, llamémoslo Andrés, que llevaba años sintiéndose atraído por mujeres con una característica particular. Todas eran, en sus propias palabras, libres y un poco salvajes. Mujeres que vivían de una manera espontánea, que no seguían las reglas, que parecían conectadas con algo que él no podía nombrar, pero que anhelaba profundamente. Y cada vez que se enamoraba de una de estas mujeres, el patrón era el mismo. Al principio, esa libertad lo fascinaba, lo llenaba de vida. Y después, inevitablemente, empezaba a sentirse amenazado por ella. Empezaba a querer controlarla, a pedirle que fuera más predecible, más segura. Y las relaciones terminaban, una y otra vez, de la misma manera. Cuando Andrés y yo exploramos esto juntos, llegamos a algo revelador. Esa libertad que él buscaba en las mujeres era, en realidad, una parte de sí mismo que él había reprimido desde muy joven. Había crecido en un entorno donde la espontaneidad era peligrosa, donde seguir las reglas era la única manera de ser amado. Y así, esa parte libre y salvaje de su propio ser había quedado enterrada, escondida, exiliada al inconsciente. Y cuando la veía en otra persona, se enamoraba, no solo de ella, sino de sí mismo.
de la parte de sí mismo que aún no había podido ser. ¿Puedes ver lo que esto implica? Implica que nuestras relaciones más intensas, nuestras atracciones más poderosas, son a menudo mensajes de nuestro propio inconsciente. Son mapas hacia las partes de nosotros mismos que todavía no hemos integrado. Y esto, lejos de quitarle magia al amor, lo profundiza. Porque cuando empezamos a comprender esto, cuando empezamos a ver nuestras relaciones como espejos, además de como encuentros, algo cambia. Empezamos a relacionarnos de manera diferente, más consciente, más honesta, con más responsabilidad sobre lo que llevamos a cada encuentro. Pero volvamos por un momento a ese inicio del que hablábamos, porque quiero explorar algo que me parece fundamental, la diferencia entre comenzar algo desde el miedo y comenzar algo desde la presencia. La mayor parte de los inicios que conocemos, los inicios que la cultura nos enseña a celebrar, son inicios que nacen de una especie de huida. Empezamos una relación nueva para no sentir la soledad. Empezamos un proyecto nuevo para no enfrentar el fracaso del anterior. Nos lanzamos hacia algo diferente porque lo que teníamos ya no nos funcionaba, pero sin habernos tomado el tiempo de entender por qué. Y esos inicios, aunque a veces traen alivio temporal, raramente traen transformación real, porque llevamos con nosotros el mismo equipaje, las mismas heridas no examinadas, los mismos patrones inconscientes, y así, inevitablemente, recreamos las mismas situaciones con diferentes personas, en diferentes escenarios, con diferentes nombres. ¿Te suena familiar esto? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que, a pesar de que todo cambia a tu alrededor, algo en tu interior sigue siendo exactamente igual? Que los problemas cambian de forma pero no de esencia. Eso no es una condena, es una invitación. Es tu inconsciente diciéndote: hay algo aquí que todavía no has mirado. Hay algo aquí que está pidiendo tu atención. Y mirar eso, tener el coraje de voltearse hacia adentro en lugar de seguir corriendo hacia afuera, eso es el verdadero inicio. Ese es el umbral que marca la diferencia entre vivir de manera reactiva y vivir de manera consciente. Jung hablaba de la sombra, y quiero dedicarle un tiempo a este concepto porque creo que es uno de los más poderosos y uno de los más malentendidos. La sombra no es simplemente lo malo de nosotros. La sombra es todo aquello que hemos excluido de nuestra identidad consciente, todo lo que hemos decidido, consciente o inconscientemente, que no puede ser parte de quien somos. Y eso incluye, sí, los impulsos que consideramos negativos, la rabia, los celos, la envidia, la crueldad, el egoísmo. Pero también incluye cosas que podrían parecer positivas: la alegría desbordante, la creatividad salvaje, la sensualidad, la ambición, la capacidad de decir no, la capacidad de brillar sin disculparse por ello. Porque la sombra no se forma solo de lo que la sociedad considera malo. Se forma de todo aquello que el entorno específico en el que crecimos nos dijo, de manera explícita o implícita, que no era aceptable en nosotros. Si creciste en un hogar donde mostrar tristeza era visto como debilidad, tu sombra probablemente contiene una enorme capacidad de vulnerabilidad que nunca has podido expresar. Si creciste en un entorno donde la ambición era considerada arrogancia, tu sombra puede contener un deseo de grandeza que llevas años sofocando. Si creciste en un contexto donde la sexualidad era vergonzosa o peligrosa, tu sombra puede contener una vitalidad y una fuerza erótica que nunca ha tenido permiso de existir. Y la sombra, todo lo que hemos relegado a ese espacio oscuro interior, no desaparece. No se queda quieta. Sigue activa, sigue moviéndose, sigue buscando maneras de expresarse. Solo que lo hace de manera indirecta. Lo hace a través de nuestras reacciones desproporcionadas, de nuestras proyecciones, de nuestras compulsiones, de nuestros sueños, de nuestros juicios más intensos sobre los demás. ¿Has notado alguna vez que las personas que más te irritan, las que te generan una reacción visceral, casi instintiva, suelen tener alguna cualidad que de alguna manera te resulta familiar, aunque no puedas explicar exactamente por qué? Eso es la sombra hablando. Cuando algo en otra persona
nos provoca una reacción muy intensa, ya sea de rechazo, de envidia, de admiración excesiva. A menudo es porque esa persona está expresando algo que nosotros llevamos dentro, pero no nos hemos permitido expresar. Y aquí viene algo que puede ser incómodo, pero que creo que es profundamente liberador. Integrar la sombra no significa actuar todos esos impulsos. No significa que si tienes rabia reprimida, debas salir a expresarla sin filtros. Significa reconocerla, significa darle un nombre, significa decirle: existes, eres parte de mí. No te voy a negar más, porque hay algo paradójico en la psicología humana. Aquello que negamos se vuelve más poderoso. Aquello que reconocemos y aceptamos pierde su carácter compulsivo. La rabia que nombramos puede convertirse en asertividad. El miedo que reconocemos puede convertirse en sabiduría. La tristeza que permitimos puede convertirse en compasión. La integración de la sombra no nos oscurece, nos completa. Quiero contarte otra historia. Conocí a una persona, una mujer joven, llamémosla Elena, que tenía una imagen de sí misma muy clara. Era amable, generosa, siempre disponible para los demás, y era genuinamente así. Pero había algo que le costaba enormemente: decir no, poner límites, priorizar sus propias necesidades. Y lo interesante es que Elena juzgaba con mucha dureza a las personas que percibía como egoístas. Le generaban una irritación casi visceral. Cuando alguien priorizaba sus propias necesidades sin disculparse, Elena sentía una mezcla de indignación y, aunque no lo reconocía fácilmente, de envidia. Cuando exploramos esto, llegamos a algo que la sorprendió profundamente. Esa capacidad de priorizar sus propias necesidades, de decir: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, no era algo que Elena despreciaba en los demás, era algo que ella deseaba profundamente para sí misma y que nunca se había permitido. Porque en su historia personal, esa clase de autoafirmación había sido etiquetada como egoísmo, como falta de amor, como algo peligroso. Y así, Elena había construido una identidad basada en la generosidad, que era real, pero que también era, en parte, una manera de no tener que enfrentarse a su propio deseo de ser vista, de ser atendida, de recibir, además de dar. El día que Elena pudo decirse a sí misma, con honestidad y sin juicio: yo también necesito, yo también merezco recibir, algo en ella se asentó. Algo que había estado en tensión durante mucho tiempo encontró, por fin, un lugar donde descansar. Eso es la integración de la sombra. No un momento dramático de revelación, sino un reconocimiento suave, honesto y compasivo de lo que hemos estado negando. Y ahora quiero hablar de algo que creo que está muy conectado con todo esto: el magnetismo personal. Porque hay personas que tienen una presencia particular, una especie de gravedad que atrae a los demás sin que ellas parezcan esforzarse por ello. Y durante mucho tiempo me pregunté qué era exactamente lo que producía eso. No era la belleza física, aunque podía estar presente. No era la inteligencia, aunque también podía serlo. No era el éxito, aunque a veces coincidía. Era algo más difícil de nombrar, algo que tenía que ver con la manera en que esas personas habitaban su propio espacio, con la forma en que parecían cómodas siendo quienes eran, sin necesitar constantemente la aprobación de los demás para sentirse completas. Y llegué a una conclusión que creo que es importante: el magnetismo personal genuino no es una técnica, no es una estrategia, es el resultado de un proceso interior. Es lo que ocurre cuando una persona empieza a integrar sus propias contradicciones, cuando empieza a conocer y aceptar sus propias sombras, cuando deja de gastar energía en mantener una fachada y empieza a invertir esa energía en ser simplemente quien es. Hay una diferencia enorme entre la persona que actúa de una manera determinada para ser atractiva y la persona que simplemente es y cuya manera de ser resulta naturalmente atractiva. La primera requiere un esfuerzo constante y produce una cierta tensión que los demás perciben, aunque no siempre puedan nombrarla.
La segunda tiene una calidad de presencia que no depende de las circunstancias externas. ¿Y cómo se llega a eso? No de golpe, no a través de una técnica o de un método. Se llega a través del proceso que hemos estado describiendo. El proceso de conocerse a uno mismo con honestidad, de integrar lo que hemos negado, de relacionarse con la propia vida desde un lugar de mayor conciencia. Y aquí es donde el amor entra de una manera diferente. Porque cuando hablamos de amor consciente, de amor que nace de la presencia en lugar del miedo, estamos hablando de algo radicalmente diferente a lo que la mayoría de nosotros aprendimos sobre el amor. La mayor parte de lo que aprendimos sobre el amor en nuestra infancia, en nuestras primeras relaciones, en las historias que nos contaron, era en realidad sobre la dependencia, sobre la necesidad, sobre el miedo a la pérdida, sobre la búsqueda de completud en el otro. Y no te digo esto para invalidar esas experiencias. Las heridas que vienen de esas formas de amar son reales, el dolor que producen es real, pero creo que es importante distinguir entre el amor como necesidad y el amor como elección, entre el amor que busca llenar un vacío y el amor que emerge de una plenitud interior. Déjame ser más concreto. Cuando amamos desde la necesidad, cuando buscamos en el otro algo que nos falta a nosotros mismos, el amor tiene una calidad particular. Tiene urgencia, tiene miedo, tiene una especie de desesperación subyacente que, aunque a veces se disfraza de pasión, en realidad es ansiedad. Es el miedo a perder algo que sentimos que no podemos tener por nosotros mismos. Y ese tipo de amor, aunque puede ser intenso, aunque puede producir experiencias muy poderosas, tiene una fragilidad estructural, porque está construido sobre una premisa que no es verdadera. La premisa de que el otro puede darnos lo que nosotros no podemos darnos a nosotros mismos. Nadie puede. Nadie puede darte a ti lo que solo tú puedes darte. Y cuando esperamos eso de otra persona, cuando le ponemos esa carga, no solo nos estamos preparando para la decepción, también estamos siendo injustos con el otro. Estamos pidiéndole que sea algo que ningún ser humano puede ser. Nuestra fuente de completud. El amor consciente, en cambio, emerge de un lugar diferente. Emerge de la sensación, aunque sea incompleta, aunque sea imperfecta, de que yo estoy bien, de que yo soy suficiente, de que puedo estar solo sin que eso sea una catástrofe. Y desde ese lugar, cuando elijo estar con alguien, no lo hago porque lo necesito para sobrevivir emocionalmente. Lo hago porque quiero compartir mi vida, mi mundo interior, mi crecimiento, con esa persona. Y esa diferencia, aunque puede sonar sutil, lo cambia todo. Cambia la dinámica de la relación. Cambia la manera en que nos relacionamos con los conflictos. Cambia la manera en que vivimos la intimidad. Cambia la manera en que respondemos a la inevitable imperfección del otro. Porque en el amor consciente hay espacio para que el otro sea quien es, con sus luces y sus sombras, sin que eso nos amenace existencialmente. Y hay espacio para que nosotros seamos quienes somos, con nuestra propia complejidad, sin que eso nos haga sentir indignos de ser amados. Recuerdo una conversación que tuve con alguien que llevaba años en una relación que describía como perfecta en el papel, pero vacía en la práctica. Tenían todo lo que se supone que hay que tener: estabilidad, respeto, proyectos en común. Pero algo faltaba, y ese algo, cuando lo exploramos juntos, resultó ser la presencia real de ambos. Habían aprendido a convivir de manera tan eficiente, tan organizada, tan libre de conflictos, que habían dejado de encontrarse de verdad. Me dijo, es como si viviéramos en paralelo, cada uno en su propio mundo, y de vez en cuando nos saludamos cortésmente en el pasillo. Y lo que descubrimos juntos fue que esa distancia no era un problema de la relación, era un problema de cada uno consigo mismo. Ambos habían aprendido en sus historias respectivas que ser demasiado presentes, demasiado visibles, demasiado reales, era peligroso, que la intimidad verdadera, el encuentro real con el otro, implicaba una vulnerabilidad que ninguno de los dos se sentía capaz de sostener. Y así, sin haberlo decidido conscientemente, habían construido una relación que los protegía de ese encuentro, que los mantenía seguros,
pero también separados, el inicio de algo más grande. En ese caso, no fue una nueva relación. Fue el coraje de acercarse al otro de verdad. De decir, tengo miedo de que me veas realmente, y quiero intentarlo de todas formas. Eso es vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, contrariamente a lo que muchos aprendimos, no es debilidad. Es la forma más valiente de estar en una relación. Es decir, aquí estoy, con mis miedos, con mis heridas, con mis partes que todavía no comprendo del todo, y te invito a que estés aquí conmigo. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para entender este proceso de transformación y que a menudo se pasa por alto: la energía. No en un sentido místico o abstracto, sino en un sentido muy concreto y psicológico. La energía emocional que llevamos con nosotros, la energía que irradiamos cuando entramos en una habitación, cuando hablamos con alguien, cuando nos relacionamos con el mundo. Jung hablaba de la libido, pero no en el sentido estrecho en que Freud usaba el término. Para Jung, la libido era la energía psíquica en su sentido más amplio. Era la energía vital que impulsa todos nuestros procesos psicológicos, nuestra creatividad, nuestras relaciones, nuestro crecimiento. Y lo que he observado, una y otra vez, es que cuando una persona está en proceso de transformación genuina, cuando está en ese umbral del que hablábamos al principio, hay algo en su energía que cambia. Hay una especie de apertura, una receptividad diferente, como si el campo que rodea a esa persona se volviera más rico, más complejo, más interesante, y los demás lo perciben, no siempre conscientemente, no siempre saben nombrarlo, pero lo perciben. Piensa en alguien que conoces que está en ese proceso, alguien que está genuinamente trabajando en sí mismo, que está mirando sus sombras con honestidad, que está dejando de actuar y empezando a ser. ¿No hay algo diferente en cómo te sientes cuando estás cerca de esa persona? ¿No hay algo que te invita, que te atrae, que te hace querer estar más presente tú también? Eso no es magia, es el resultado de un trabajo interior que se manifiesta en la manera en que esa persona ocupa su espacio en el mundo. Y lo contrario también es cierto. Cuando alguien está completamente identificado con su persona, con su máscara, cuando está gastando toda su energía en mantener una imagen, hay algo en esa energía que se siente cerrado, tenso, defensivo. Y aunque esa persona pueda ser perfectamente agradable y funcional, hay algo que nos mantiene a distancia. Algo que nos dice, a nivel inconsciente, que no hay mucho espacio para el encuentro real. Esto me lleva a algo que quiero explorar contigo con mucho cuidado, porque creo que es uno de los malentendidos más comunes sobre el crecimiento personal. La idea de que transformarse significa volverse diferente a quien eres. No. La transformación genuina no te hace diferente. Te hace más tú. Te devuelve a ti mismo. Te permite habitar tu propia vida con una plenitud que antes no era posible, porque estabas demasiado ocupado siendo lo que otros esperaban de ti, o lo que tú mismo creías que debías ser. El proceso de individuación, ese camino que Jung describía, no es el camino hacia una versión idealizada y perfecta de ti mismo. Es el camino hacia la versión más completa, más honesta, más integrada de quien ya eres. Y eso implica, inevitablemente, un encuentro con tus propias contradicciones, con las partes de ti que no encajan perfectamente, con los deseos que no tienen una lógica clara, con las emociones que no siguen las reglas que te enseñaron, con los aspectos de tu personalidad que quizás ni tú mismo comprendes del todo. Y en lugar de resolver esas contradicciones, en lugar de elegir un polo y negar el otro, la individuación te invita a sostenerlas, a decir: soy esto y también aquello. Soy capaz de gran ternura y también de gran intensidad. Soy alguien que necesita soledad y también alguien que anhela la conexión. Soy alguien que tiene miedo y también alguien que tiene coraje. Esa capacidad de sostener las propias paradojas sin necesitar resolverlas de inmediato es, creo yo, una de las señales más claras de madurez psicológica. Y también es una de las cosas más atractivas que puede tener una persona, porque transmite una profundidad, una complejidad que invita al otro a ser también complejo, también contradictorio, también humano.
Quiero hablar ahora del dolor, porque sería deshonesto explorar todo esto sin hablar del dolor, sin reconocer que muchos de los inicios más significativos de nuestra vida nacen de un momento de ruptura, de pérdida, de crisis. Y hay algo que me parece importante decir sobre el dolor. No todo dolor es igual. Hay un dolor que nos encierra, que nos hace más pequeños, que nos lleva a construir muros más altos y corazas más gruesas. Y hay un dolor que nos abre, que nos expande, que aunque es difícil de atravesar, nos deja más permeables, más presentes, más vivos. La diferencia no está en la intensidad del dolor, está en nuestra relación con él, en si somos capaces de estar con él sin huir, sin anestesiarlo, sin convertirlo en una historia que nos victimiza o que nos endurece. Atravesar el dolor conscientemente, permanecer presente en él, preguntarle qué tiene que enseñarnos. Eso es uno de los actos más valientes que puede hacer un ser humano. Y también es uno de los más transformadores. Recuerdo a alguien que llegó a mí en un momento de profundo dolor. Había perdido una relación que consideraba la más importante de su vida. Y su primer impulso, muy comprensible, era encontrar una manera de que el dolor terminara lo antes posible. De hacer algo, lo que fuera, para no tener que sentirlo. Y yo le pregunté, ¿y si el dolor tiene algo que decirte? ¿Y si hay algo en esta experiencia que estás a punto de perder si te vas demasiado rápido? Esa pregunta lo detuvo. Y durante las semanas siguientes, en lugar de huir del dolor, empezó a habitarlo, a explorar qué había en esa relación que él había necesitado tan profundamente, qué parte de sí mismo había proyectado en esa persona, qué herida más antigua, más primaria, había sido activada por esa pérdida. Y lo que encontró no fue solo tristeza por esa relación específica. Fue una tristeza mucho más antigua, una soledad que venía de mucho antes, una sensación de no ser suficiente que tenía raíces en su historia más temprana. Y cuando pudo ver eso, cuando pudo reconocer que lo que estaba viviendo no era solo el fin de una relación, sino el encuentro con una herida que llevaba años esperando ser vista, algo cambió. El dolor no desapareció de inmediato, pero cambió de naturaleza. Se volvió más claro, más manejable y, paradójicamente, más significativo. Porque ese dolor ya no era solo una pérdida, era una puerta. Eso es lo que quiero decirte sobre los inicios que nacen del dolor. No son traiciones de la vida, son invitaciones, son momentos en que la vida, con toda su crueldad aparente, nos está ofreciendo la posibilidad de conocernos más profundamente, de crecer en una dirección que quizás no habríamos elegido conscientemente, pero que, con el tiempo, reconocemos como necesaria. ¿Has tenido alguna experiencia así? ¿Un momento de pérdida o de crisis que con el tiempo pudiste reconocer como el inicio de algo más verdadero en tu vida? Si la respuesta es sí, entonces ya sabes de lo que estoy hablando. Ya conoces esa paradoja del dolor que abre. Y si todavía no has podido verlo de esa manera, si todavía estás en medio del dolor sin poder ver lo que hay al otro lado, quiero decirte algo. No tienes que verlo todavía. No tienes que encontrar el sentido inmediatamente. A veces el sentido llega más tarde. A veces necesitamos tiempo para que la perspectiva se asiente. Pero lo que sí puedes hacer incluso ahora es permanecer presente. Es no huir. Es confiar, aunque sea un poco, en que hay algo en este proceso que todavía no puedes ver, pero que está ocurriendo de todas formas. Quiero explorar ahora algo que creo que es central en todo este proceso: la relación con uno mismo. No en el sentido superficial del autocuidado o de la autoestima como concepto abstracto, sino en el sentido más profundo, la calidad de la relación que tienes contigo mismo cuando nadie te está mirando. ¿Cómo te hablas a ti mismo en los momentos difíciles? ¿Con la misma compasión con que le hablarías a un amigo querido? ¿O con una dureza que nunca te permitirías con alguien que amas? La mayoría de nosotros tenemos una voz interior que es mucho más crítica, mucho más implacable, de lo que seríamos con cualquier otra persona. Una voz que señala cada error, que recuerda cada fracaso, que cuestiona cada decisión. Y esa voz, que a menudo creemos que nos protege o que nos mantiene en línea, en realidad nos mantiene pequeños, porque la autocompasión
La capacidad de tratarnos a nosotros mismos con la misma ternura y comprensión que le ofreceríamos a alguien que amamos no es debilidad, no es complacencia, no es una manera de evitar la responsabilidad. Es, de hecho, la base más sólida sobre la que puede construirse el crecimiento genuino. Cuando nos relacionamos con nosotros mismos desde la crítica constante, desde el juicio implacable, estamos en un estado de tensión interior que consume una enorme cantidad de energía. Energía que podría estar disponible para la creatividad, para la conexión, para el crecimiento. Cuando nos relacionamos con nosotros mismos desde la compasión, desde el reconocimiento honesto de que somos seres complejos e imperfectos que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, esa tensión se libera. Y en ese espacio que se abre, algo nuevo puede comenzar a crecer. Jung hablaba del sí mismo, del self con mayúscula, como el centro organizador de la psique, no el ego, que es la parte de nosotros que se identifica con la conciencia, con lo que sabemos y reconocemos de nosotros mismos, sino algo más profundo, más amplio, más integrador. Una especie de sabiduría interior que, cuando aprendemos a escucharla, nos guía de manera más certera que cualquier plan racional que podamos construir. Y esa sabiduría interior habla, pero habla en un lenguaje que no siempre reconocemos de inmediato. Habla a través de los sueños, a través de las intuiciones que no podemos explicar racionalmente, a través de las coincidencias significativas que Jung llamaba sincronicidades, a través de las emociones que emergen cuando menos las esperamos, a través de la atracción inexplicable hacia ciertas personas, ciertos lugares, ciertas ideas. Aprender a escuchar ese lenguaje, a tomarlo en serio sin por ello abandonar el pensamiento crítico, es parte del proceso de individuación. Es aprender a vivir en el diálogo entre lo que sabemos conscientemente y lo que el inconsciente nos ofrece. Y ese diálogo, cuando se establece de verdad, tiene una calidad particular, tiene una riqueza, una profundidad, una sensación de que la vida no es solo lo que ocurre en la superficie, sino que hay capas y capas de significado esperando ser exploradas. Déjame hablar ahora de algo que creo que está muy relacionado con todo esto, la autenticidad, y quiero hacerlo con cuidado porque creo que la autenticidad es uno de los conceptos más mal utilizados de nuestra época. Autenticidad no significa decir todo lo que piensas sin filtro. No significa actuar todos tus impulsos sin consideración por el impacto que tienen en los demás. No significa rechazar cualquier forma de adaptación social como si fuera una traición a ti mismo. La autenticidad genuina es algo más sutil y más difícil. Es la capacidad de mantener un hilo de conexión con tu verdad interior incluso cuando las circunstancias te presionan para que lo cortes. Es la capacidad de saber qué es lo que realmente piensas, sientes y quieres, aunque no siempre lo expreses de manera literal. Es la capacidad de elegir conscientemente cómo te presentas en el mundo, en lugar de hacerlo de manera puramente reactiva o por el miedo a lo que los demás puedan pensar. Y hay algo que la autenticidad genuina produce que ninguna estrategia puede replicar. Una sensación de integridad, una coherencia entre lo que eres por dentro y lo que muestras por fuera. No perfecta, no absoluta, pero suficientemente real como para que los demás la perciban. Y esa integridad, esa coherencia, es una de las bases del magnetismo personal del que hablábamos antes. Porque cuando una persona vive desde ese lugar, cuando hay una alineación genuina entre su mundo interior y su manera de estar en el mundo, hay algo que los demás perciben y que los atrae. No porque esa persona esté intentando ser atractiva, sino porque hay algo en ella que es real. Y lo real, en un mundo lleno de performances y máscaras, es extraordinariamente raro y extraordinariamente valioso. Quiero hablar ahora de las relaciones de una manera más específica, porque creo que todo lo que hemos explorado hasta aquí tiene una aplicación muy concreta en la manera en que nos relacionamos con los demás. Una de las ideas que más me ha impactado y que creo que tiene una relevancia enorme para entender nuestras relaciones es la idea de que no podemos dar lo que no tenemos. Y en el contexto de las relaciones íntimas, esto significa algo muy específico. No podemos ofrecer al otro una presencia genuina
si no somos capaces de estar presentes con nosotros mismos. No podemos amar al otro de manera consciente si no hemos empezado a amarnos a nosotros mismos de manera consciente. Esto no significa que tengamos que estar completos antes de poder relacionarnos. Eso sería una trampa. Nadie está completo. Nadie llega a una relación sin heridas, sin sombras, sin partes de sí mismo que todavía no ha integrado. La pregunta no es si tenemos heridas. La pregunta es si somos conscientes de ellas, si estamos trabajando con ellas, si somos capaces de responsabilizarnos de ellas en lugar de proyectarlas sobre el otro. Porque cuando proyectamos nuestras heridas sobre el otro, cuando lo hacemos responsable de nuestro bienestar emocional, cuando esperamos que él o ella llene los vacíos que nosotros mismos no hemos podido llenar, estamos poniendo a la relación en una posición imposible. Estamos pidiendo que haga algo para lo que no está diseñada. Las relaciones más sanas que he observado, y cuando digo observado me refiero a haberlas visto de cerca en la vida de personas reales, no en idealizaciones teóricas, tienen una característica en común. Ambas personas están trabajando en sí mismas, no de manera perfecta, no sin conflictos, no sin momentos de regresión, pero hay una disposición en cada uno a mirarse a sí mismo con honestidad, a preguntarse cuando surge un problema, ¿qué parte de esto es mío? Esa pregunta, ¿qué parte de esto es mío?, es una de las más transformadoras que puede hacerse alguien en una relación, porque cambia completamente la dinámica. En lugar de la dinámica de culpa y defensa que es tan común en los conflictos relacionales, abre un espacio de curiosidad y de responsabilidad compartida. Y eso no significa que siempre sea mitad y mitad. A veces el otro tiene una responsabilidad mayor en un conflicto específico, pero incluso entonces hay algo en nuestra propia historia, en nuestros propios patrones, que ha contribuido a que estemos en esa situación. Y reconocer eso no es debilitarnos, es empoderarnos, porque lo que reconocemos como nuestro, podemos cambiarlo. Quiero explorar ahora algo que creo que está en el corazón de todo este proceso. La pregunta de quién eres cuando no estás siendo visto. Hay una versión de ti que existe cuando estás en público, cuando hay expectativas, cuando hay roles que cumplir. Y hay otra versión de ti que existe en los momentos de soledad, en los momentos de quietud, en los momentos en que nadie te está evaluando ni juzgando. ¿Cuál de las dos versiones sientes que es más verdadera? ¿Cuál de las dos versiones quisieras que el mundo pudiera conocer? Estas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas, pero tienen respuestas reveladoras. Y lo que revelan, si les prestamos atención, puede darnos pistas muy valiosas sobre el camino que todavía nos queda por recorrer. Porque el proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad del que hablábamos, es en gran medida el proceso de reducir la distancia entre esas dos versiones, de ir acercando, poco a poco, la versión pública y la versión privada. No para que sean idénticas, porque siempre habrá una adaptación necesaria en el espacio social, sino para que estén más alineadas, para que haya menos tensión, menos esfuerzo, menos energía gastada en mantener una separación que en el fondo nos agota. Hay algo que me parece importante mencionar aquí. Este proceso no ocurre de una vez, no es una revelación única que lo transforma todo de manera permanente. Es un proceso continuo, en espiral, que nos lleva de vuelta a los mismos temas, pero desde perspectivas cada vez más profundas y más integradas. Jung describía la psique humana no como una línea recta que va del punto A al punto B, sino como un movimiento en espiral alrededor de un centro. Y ese centro es el sí mismo, esa totalidad que estamos siempre en proceso de realizar. Así que no te desesperes si sientes que vuelves a los mismos temas, a las mismas heridas, a los mismos patrones que creías haber superado. Eso no significa que no hayas progresado. Significa que estás en la siguiente vuelta de la espiral. Y desde esa vuelta, aunque el tema sea el mismo, la perspectiva es diferente. La profundidad es mayor. La comprensión es más rica. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental en este proceso de transformación y que a menudo se subestima: el papel del cuerpo. Porque toda esta exploración psicológica, toda esta introspección, todo este trabajo con el inconsciente, no ocurre solo en la mente.
ocurre también en el cuerpo. El cuerpo guarda memorias que la mente no siempre puede acceder directamente. Guarda las huellas de las experiencias que hemos vivido, especialmente las experiencias tempranas, las que ocurrieron antes de que tuviéramos palabras para nombrarlas. Y esas huellas se manifiestan en la manera en que respiramos, en la manera en que nos movemos, en la manera en que respondemos físicamente a ciertas situaciones. Cuando alguien entra en un proceso de transformación genuina, a menudo el cuerpo también cambia. La postura cambia. La manera de ocupar el espacio cambia. Hay una mayor presencia física, una mayor conexión con las sensaciones, una mayor capacidad de sentir el cuerpo como un aliado en lugar de como algo que hay que controlar o ignorar. Y en las relaciones, esta presencia corporal importa enormemente. Hay una diferencia entre alguien que está presente en su cuerpo, que habita su propio espacio físico con comodidad, y alguien que está de alguna manera ausente de su propio cuerpo, que lo usa como un vehículo pero sin habitarlo realmente. La primera persona tiene una calidad de presencia que los demás perciben, una especie de solidez, una sensación de que hay alguien realmente ahí. Y eso, en el contexto de las relaciones, es profundamente atractivo, no en un sentido superficial, sino en el sentido más profundo. La presencia real de otra persona nos invita a nuestra propia presencia. Quiero volver, antes de continuar, a la idea del inicio, porque creo que hay algo más que quiero decir sobre ella. Cuando hablo de que esto es el inicio de algo mucho más grande, no estoy hablando de un inicio que viene después de un final. Estoy hablando de un inicio que puede ocurrir en cualquier momento, en el medio de una vida que ya está en marcha, en el medio de una relación que ya existe, en el medio de una historia que ya tiene muchos capítulos escritos. El inicio del que hablo es el momento en que decides, consciente o inconscientemente, relacionarte contigo mismo de una manera diferente. El momento en que dejas de ver tu vida como algo que te ocurre y empiezas a verla como algo que estás creando. El momento en que dejas de esperar que las circunstancias externas cambien para sentirte diferente y empiezas a explorar lo que puedes cambiar desde adentro. Ese momento puede ser pequeño, puede ser silencioso, puede parecer insignificante desde afuera, pero desde adentro tiene el peso de algo que empieza a moverse, de algo que una vez que se pone en marcha no puede detenerse fácilmente. Y lo que se pone en marcha es un proceso de conocimiento, no de conocimiento intelectual, aunque la mente también participa, sino de conocimiento vivido, de conocimiento que cambia la manera en que te relacionas con tu propia experiencia. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que más te asusta de conocerte realmente? ¿Qué es lo que temes encontrar si miras con honestidad hacia adentro? Porque creo que detrás de esa pregunta hay algo importante. La resistencia al autoconocimiento no es arbitraria, no es simplemente pereza o falta de interés. Es, a menudo, un miedo muy específico, el miedo de encontrar algo que no podamos aceptar, el miedo de descubrir que somos menos de lo que creíamos o más de lo que nos hemos permitido ser. Y lo paradójico es que lo que más tememos encontrar es, con mucha frecuencia, lo que más necesitamos integrar. Lo que más hemos negado es lo que más nos está costando energía mantener negado. Cuando una persona se atreve a mirar con honestidad hacia sus propios miedos, hacia sus propias sombras, hacia sus propias heridas, algo ocurre que no esperaba. Se encuentra con su propia humanidad, se encuentra con la misma fragilidad, la misma complejidad, la misma mezcla de luz y oscuridad que existe en todos los seres humanos. Y eso, lejos de ser devastador, puede ser profundamente liberador, porque la vergüenza prospera en el secreto, prospera en la oscuridad. Y cuando sacamos a la luz lo que hemos estado escondiendo, no necesariamente para mostrárselo al mundo, sino para reconocerlo nosotros mismos, la vergüenza pierde parte de su poder. Esto no significa que todo lo que encontremos en nuestra sombra sea aceptable o que debamos actuar sin discriminación. Significa que podemos relacionarnos con ello desde un lugar de comprensión en lugar de desde un lugar de condena. Y desde ese lugar de comprensión
podemos hacer elecciones más conscientes sobre cómo vivimos. Quiero hablar ahora de algo que creo que está muy conectado con todo esto, la energía femenina y la energía masculina. Y quiero hacerlo con mucho cuidado, porque estos términos a menudo se malinterpretan. Cuando hablo de energía femenina y masculina, no estoy hablando de géneros ni de roles sociales. Estoy hablando de dos principios psicológicos que existen en todos los seres humanos, independientemente de su género o identidad. Dos formas de relacionarse con el mundo que son complementarias y que, cuando están en equilibrio, producen una manera de vivir más completa y más rica. La energía que llamamos femenina tiene que ver con la receptividad, con la capacidad de recibir, de sentir, de estar presente con lo que es, con la intuición, con la conexión emocional, con la capacidad de fluir con los procesos en lugar de controlarlos, con la profundidad, con el misterio, con la capacidad de sostener las contradicciones sin necesitar resolverlas de inmediato. La energía que llamamos masculina tiene que ver con la dirección, con la capacidad de actuar, de decidir, de crear estructura, con la claridad, con la determinación, con la capacidad de establecer límites y de moverse hacia un objetivo, con la protección, con la presencia firme, con la capacidad de crear un espacio seguro. Y lo fascinante es que cuando estas dos energías están en equilibrio dentro de una persona, cuando tanto la receptividad como la acción, tanto la intuición como la claridad, tanto la fluidez como la estructura tienen un lugar, esa persona tiene una completud interior que se manifiesta en una manera muy particular de estar en el mundo. Y en las relaciones, cuando dos personas que tienen ese equilibrio interior se encuentran, lo que ocurre es diferente a lo que ocurre cuando dos personas están buscando en el otro lo que les falta a ellas mismas. Hay una danza diferente, una que no depende de que el otro ocupe un rol fijo para que el sistema funcione, una que permite que ambos sean fluidos, que cambien, que crezcan, sin que eso amenace la estabilidad de la relación. Quiero hablar ahora de algo que creo que es una de las verdades más importantes y menos cómodas sobre el crecimiento personal. El crecimiento genuino no siempre se siente bien, no siempre se siente como expansión y alegría. A veces se siente como desorientación, como pérdida, como el suelo que se mueve bajo los pies. Cuando empezamos a integrar partes de nosotros mismos que habíamos negado, cuando empezamos a ver nuestros patrones con más claridad, cuando empezamos a relacionarnos con nuestra propia vida desde un lugar más consciente, inevitablemente algunas cosas que antes nos funcionaban dejan de funcionar. Algunas relaciones que antes eran cómodas se vuelven incómodas. Algunos roles que antes nos definían empiezan a sentirse estrechos. Y eso puede ser desconcertante. Puede hacer que nos preguntemos si estamos yendo en la dirección correcta. Puede hacer que nos tentemos a volver a los viejos patrones, a la comodidad conocida, aunque esa comodidad ya no sea genuina. Pero hay algo que me parece importante recordar en esos momentos. La incomodidad del crecimiento es diferente a la incomodidad del estancamiento. La incomodidad del crecimiento tiene una cualidad de movimiento, de apertura, de algo que se está expandiendo aunque todavía no tenga una forma clara. La incomodidad del estancamiento tiene una cualidad de contracción, de algo que se está apretando, de una presión que viene de estar en un espacio que ya es demasiado pequeño. Aprender a distinguir entre las dos es parte del proceso, y no siempre es fácil. Pero con el tiempo, con la práctica de la introspección honesta, se vuelve más claro. Quiero acercarme ahora al cierre de esta conversación, aunque no quiero cerrarla de manera definitiva, porque creo que lo que hemos explorado juntos no tiene un final. Es precisamente un inicio. Pero antes de llegar ahí, quiero hablar de algo que creo que es el corazón de todo lo que hemos explorado: la posibilidad de vivir desde la presencia. La presencia no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es una práctica, es una elección que se renueva continuamente. Es la decisión, tomada una y otra vez, de estar aquí, en este momento, con lo que es, sin huir hacia el pasado ni hacia el futuro. Y en las relaciones, la presencia es el regalo más profundo que podemos ofrecer al otro. No el dinero,
no los logros, no la perfección. La presencia, la capacidad de estar realmente ahí, de escuchar realmente, de ver realmente a la persona que tenemos enfrente. Y para poder ofrecer esa presencia al otro, necesitamos practicarla primero con nosotros mismos. Necesitamos aprender a estar con nuestra propia experiencia, con nuestras propias emociones, con nuestras propias contradicciones, sin huir, sin anestesiarnos, sin convertirnos en espectadores de nuestra propia vida. Eso es, en el fondo, lo que significa despertar. No una iluminación repentina y permanente, sino la capacidad cada vez mayor de estar presente en la propia vida, de habitarla con plenitud, de relacionarse con ella desde un lugar de curiosidad y de apertura en lugar de desde el miedo y la reactividad. Y ese despertar, ese proceso de presencia creciente, es lo que produce los cambios más profundos. No solo en cómo nos sentimos, sino en cómo nos relacionamos, en cómo creamos, en cómo amamos. Hay una historia que me gusta recordar cuando pienso en todo esto. Es la historia de una persona que llevaba años buscando el amor correcto, la carrera correcta, el lugar correcto, la versión correcta de sí misma. Y en esa búsqueda, que era genuina y llena de buenas intenciones, había algo que se le escapaba constantemente. Un día, en un momento de agotamiento, dejó de buscar. No como un acto de rendición, sino como un acto de soltar. Y en ese silencio, en esa quietud que llegó cuando dejó de correr, algo ocurrió. No llegó la respuesta que había estado buscando. Llegó algo diferente. Una sensación de que estaba bien, de que en este momento, exactamente como era, en este lugar, exactamente como estaba, había algo suficiente, no perfecto, no completo en el sentido de que ya no hubiera más por crecer, sino suficiente en el sentido de que había una base, una tierra firme bajo los pies, un lugar desde el que comenzar. Y desde ese lugar, las cosas empezaron a cambiar. No porque hubiera encontrado las respuestas externas que había estado buscando, sino porque había encontrado algo más fundamental, una relación diferente con su propia experiencia, una presencia diferente en su propia vida. Eso es lo que quiero para ti. No las respuestas perfectas, no la ausencia de duda o de miedo, sino esa sensación de tierra firme, esa capacidad de estar en tu propia vida con una presencia que no depende de que todo esté resuelto o de que todo esté bien, porque las cosas no siempre van a estar bien. Eso es parte de ser humano. Pero la manera en que te relacionas con las cosas que no están bien, la calidad de tu presencia en los momentos difíciles, eso sí puede cambiar. Y cuando cambia, todo lo demás empieza a cambiar también. Quiero preguntarte algo y quiero que lo sostengas con toda la honestidad que puedas. ¿Qué sería diferente en tu vida si te relacionaras contigo mismo con la misma compasión, la misma paciencia, la misma confianza que le ofrecerías a alguien que amas profundamente? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué relaciones mantendrías y cuáles dejarías ir? ¿Qué partes de ti mismo permitirías que emergieran, que se expresaran, que fueran vistas? No tienes que tener las respuestas ahora mismo, pero quiero que la pregunta se quede contigo, que la dejes trabajar en ti, en ese espacio entre el pensamiento consciente y el saber más profundo que todos llevamos dentro. Porque creo que en algún lugar dentro de ti hay una sabiduría que ya sabe lo que necesitas, que ya sabe en qué dirección quiere moverse tu vida, que ya tiene una imagen, aunque sea borrosa, de la versión más completa de quien puedes ser. Y esa sabiduría no necesita que seas perfecto para empezar a escucharla. No necesita que hayas resuelto todos tus problemas. No necesita que tengas todo claro. Solo necesita que estés dispuesto a escuchar, que estés dispuesto a detenerte, aunque sea un momento en el ruido de la vida cotidiana, y preguntar, ¿qué es lo que realmente importa aquí? Jung decía que la vida no vivida de uno mismo es la mayor causa de neurosis. Y yo creo que hay una verdad profunda en eso, no en el sentido clínico estricto, sino en el sentido de que cuando dejamos sin vivir partes fundamentales de quienes somos, cuando seguimos postergando el encuentro con nuestra propia profundidad, hay un costo que se paga en forma de vacío, de ansiedad difusa, de relaciones que no terminan de satisfacer, de una sensación persistente de que algo falta,
aunque no podamos nombrar exactamente qué. Y la buena noticia, si es que hay una buena noticia en todo esto, es que nunca es demasiado tarde para empezar. Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir de manera más consciente, más presente, más alineada con lo que realmente eres. No importa cuántos años llevas funcionando de una determinada manera, no importa cuántas veces hayas caído en el mismo patrón, no importa cuántas relaciones hayan terminado de la misma forma. Cada momento es en potencia un nuevo comienzo. Cada momento de conciencia genuina es una oportunidad de relacionarse con la propia vida de una manera diferente. Y eso, creo yo, es lo que hace que esto sea el inicio de algo mucho más grande. No porque lo que viene a continuación vaya a ser fácil o perfecto, sino porque hay algo que se ha movido, algo que se ha abierto, una disposición diferente a estar en tu propia vida, a mirarte con honestidad, a relacionarte con tu experiencia desde un lugar de mayor presencia y mayor compasión. Y ese movimiento, esa apertura, aunque sea pequeña, aunque sea incipiente, es el inicio de algo que no tiene un techo claro. Porque el proceso de conocerse a uno mismo, el proceso de individuación, el proceso de vivir de manera cada vez más consciente y más integrada, no termina. Se profundiza, se enriquece, se vuelve, con el tiempo, cada vez más interesante. Porque tú eres, en el fondo, un territorio que todavía no has explorado completamente. Hay partes de ti que todavía no conoces, capacidades que todavía no has descubierto, formas de amar que todavía no has experimentado, versiones de ti mismo que todavía están esperando su momento de emerger. Y el viaje hacia ese territorio, aunque puede ser desafiante, aunque puede exigirte más de lo que crees que puedes dar, es también el viaje más fascinante que puedes emprender, porque es el único viaje que te lleva, inevitablemente, hacia algo más verdadero, hacia algo más tuyo. Déjame cerrar esta conversación, aunque no del todo, con algo que quiero que te lleves, no como una conclusión definitiva, sino como una semilla, como algo que puedas plantar en el suelo de tu propia reflexión y ver qué crece. Lo que estás viviendo ahora mismo, sea lo que sea, el amor que está comenzando o el que está terminando, la crisis que estás atravesando o la quietud que estás habitando, la búsqueda que te tiene inquieto o la paz que estás empezando a encontrar, todo eso es parte de un proceso más grande, un proceso que tiene su propia sabiduría, su propio ritmo, su propia dirección. Y tu trabajo, si es que hay un trabajo en todo esto, no es controlar ese proceso, no es acelerarlo ni detenerlo, no es encontrar la respuesta correcta o la versión perfecta de ti mismo. Tu trabajo es estar presente en él, es mirarlo con honestidad, es relacionarte con él desde un lugar de curiosidad en lugar de desde el miedo. Porque cuando hacemos eso, cuando nos permitimos estar realmente en nuestra propia vida, algo ocurre que no podemos planificar ni predecir. Algo emerge que es más rico, más sorprendente, más verdadero de lo que cualquier plan que hubiéramos podido hacer. Y ese algo, eso que emerge cuando dejamos de huir y empezamos a estar, eso es lo que yo llamo el inicio de algo mucho más grande. No el inicio de una vida perfecta, no el inicio de relaciones sin conflictos, no el inicio de una versión de ti mismo que ya no tenga sombras ni heridas, sino el inicio de una vida más consciente, más presente, más tuya. Y eso, creo yo, vale todo el coraje que requiere llegar hasta aquí. Quédate un momento con eso. Deja que resuene. Y si hay algo que ha movido algo en ti durante esta conversación, algo que ha tocado una cuerda que no esperabas, presta atención a eso, porque probablemente ahí, en ese lugar donde algo se movió, es exactamente donde empieza tu próximo paso. El proceso continúa, siempre continúa, y tú, que estás aquí, que has llegado hasta este punto, ya estás en él.